Dios los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar el día de hoy un tema muy interesante, que es lo que dice la Biblia sobre la Trinidad. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga para explicarla y para entenderla. Padre amado, pedimos de tu Espíritu, como siempre, Señor, para que tú nos instruyas. Queremos conocerte, queremos madurar, queremos crecer. Déjanos aprender de ti, poderte contemplar. Bendícenos hoy. Amén. El libro de Efesios que hemos estado estudiando nos presenta a Dios de una manera singular. Efesios 4, versos 4 al 6, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí está buscando bendecir a toda la iglesia, que seamos uno, que estemos unidos al Espíritu, que tengamos una vocación y sigamos al Señor, y que tengamos presente al Dios y Padre de todos nosotros. Y subrayamos ahí cuando habla del Espíritu, cuando habla del Señor, que pienso que en el contexto está hablando de Cristo y del Padre, de Dios el Padre. De alguna manera está hablando de las tres personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que a veces eso genera toda una controversia teológica y que han habido muchas dificultades para poder entender o para escribir al respecto. Y quisiera empezar de una manera introductoria para ir hablando del tema, que mientras se vaya desglosando, con la ayuda de Dios vamos a ir aprendiendo juntos. Hablar un poquito del agua, que creo que tiene una referencia que nos puede ayudar a entender este asunto de la Trinidad. Estamos acostumbrados a conocer cómo se comporta el agua, pues en la presión que manejamos nosotros, que digamos que si estás a nivel del mar, le llaman una presión de una atmósfera, o sea que arriba de nosotros está la atmósfera y eso aprieta el agua y se comporta de una manera que nosotros sabemos, que es predecible. ¿Cómo lo sabemos? Pues, por ejemplo, sabemos que el agua, cuando está a 0 grados centígrados, se pasa de líquido a sólido, ¿no? Y se hace hielo. Y cuando está a 100 grados centígrados, se pasa de líquido a gas y se hace vapor. Entonces, por así decirlo, la frontera, cuando estamos a una atmósfera de presión o otra manera de medir la presión es por medio de los milímetros de mercurio en un barómetro, que serían 760 milímetros de mercurio. Pero hay un punto muy interesante cuando estudias el agua, en el que se pueden tener las tres fases del agua, que le llaman el punto triple, que no lo vemos tan comúnmente, porque ese punto triple se maneja a otra presión. Cuando bajas la presión, que cuando estamos en una atmósfera es de 760 milímetros de mercurio, y la bajas hasta 4.58 milímetros de mercurio, tienes la presión adecuada para llegar al punto triple. Y esta presión la puedes tener mientras vas subiendo a una altura muy, muy elevada, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos no al nivel del mar, sino estuviéramos en la montaña del Everest, en vez de 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera, tendrías 253 milímetros de mercurio, en la punta de la montaña más alta. Pero si siguieras subiendo y subiendo, por ejemplo, en un globo aerostático o en un avión de esos que pueden subir muchos metros hacia arriba, y llegaras a 19,000 metros de altura, que ya es muy alto, entonces podrías tener esa presión de 4.58, y me estoy diciendo milímetros de mercurio, y estoy haciendo referencia a una forma natural de llegar a esa presión. Claro que hay otra manera, cuando en un laboratorio tú pones un recipiente que tiene una presión y le haces un poquito de vacío, le sacas el aire y llegas a esa presión y lo puedes obtener, ¿no? Entonces vamos a recordar un poquito nuestras clases de preparatoria y vamos a ver una imagen en donde se explica este asunto de la presión. Del lado izquierdo vemos en el eje vertical la presión medida en milímetros de mercurio, y del lado derecho vemos en el eje horizontal la temperatura. Y vemos unas líneas que tienen
nombres, ¿no? Entre donde vienen las fases del agua. Ahí está sólido, el líquido y el gas o vapor. Entonces, por ejemplo, cuando tienes una presión en la línea negra de 760 mililitros de mercurio, tú ves la parte sólida del hielo se da a 0 grados centígrados y la parte del gas o vapor se da a 100 grados centígrados. Ese diagrama de fases del agua a diferentes presiones lo utilizan para entender cómo se comporta el líquido cuando no solamente varías la temperatura, sino cuando también varías la presión. Entonces, si tú te fijas en esa parte de las fases sólida, líquida y gas o vapor, hay un punto en el que están las tres unidas, que ese punto tú le buscas qué presión tiene, es 4.58, que son las líneas rojas, y qué temperatura tiene, es casi 0 grados centígrados, que es 0.0075, casi 0, y en ese punto convergen el sólido, el líquido y el gas. Un punto muy interesante. No sé si se acuerdan de la península de Yucatán. Hay una parte que le dicen el punto PUC, que en donde está Yucatán, está Quintana Roo y está Campeche. Y en ese punto es la frontera entre los tres estados. Y así, en ese punto, que es el punto triple, es la frontera entre los tres tipos de la forma de las tres fases del agua. Si tú tienes el agua a una presión de 4.58 milímetros de mercurio y a 0.0075 grados centígrados, entonces puedes tener al mismo tiempo líquido, gas o vapor y hielo al mismo tiempo. Y eso pasa muy alto en la atmósfera, donde tienes hielo, tienes líquido y tienes vapor. Y bueno, ahí pues están unas imágenes de laboratorio. En la de arriba puedes ver el hielo que está como que alrededor de ese tubo de ensayo, el líquido también en la parte de abajo se ve muy clarita y el vapor se ve atrapado en el centro. Y también hay otro que está inclinado, que si lo observas con cuidado, se ve el hielo formado, se ve el líquido flotando sobre el hielo y también el vapor en el centro. Entonces, aunque no es común para nosotros, porque a nuestra presión atmosférica eso no se da, pero a mucha altura sí se da. Puede existir el agua en forma al mismo tiempo de vapor, o sea, gas, de líquido y en forma de hielo, o sea, los tres estados juntos. Esos tres estados son el agua, porque finalmente si tú te la bebes en forma líquida o la tienes en vapor, sigue siendo agua, o si la tienes en hielo, sigue siendo agua, ¿verdad? Entonces ya sea en hielo, en forma sólida o líquida o gaseosa, pero sigue siendo agua. De alguna manera nos refleja a Dios, que ya sea el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo son Dios. Y son diferentes entre sí, pero al mismo tiempo son Dios. Entonces el agua no es lo mismo cuando tú tienes hielo o cuando tú tienes, porque pues se lo echamos ahí a algo, una bebida que quieres enfriar o la disfrutas. No es lo mismo el líquido, no es lo mismo el vapor. Pero son agua las tres fases del agua y en el punto triple están las tres presentes. Y lo mismo Dios, no es lo mismo el Padre, no es lo mismo el Hijo y no es lo mismo el Espíritu Santo, pero los tres son Dios. Los tres son únicos y los tres son un solo Dios. Y eso lo estamos diciendo de una manera introductoria con un ejemplo, pero bueno, el caso es irlo entendiendo con la Biblia. Y quise iniciar con el ejemplo porque nos da una idea física para entender a Dios. Ahora, ¿por qué es importante entender todo esto? Porque Dios te ama mucho. Te ama mucho el Hijo, te ama mucho el Espíritu, te ama mucho el Padre. Los tres son uno, los tres son Dios, los tres te quieren bendecir. Y los tres son tres personas de un solo Dios que vamos a ir entendiendo mientras vamos a estudiar la Biblia. Bueno, estas verdades vienen en el Antiguo Testamento desde la forma en la que se menciona el nombre de Dios. Deuteronomio 29, verso 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Aquí te está diciendo que hay cosas secretas de Dios. Y vamos a ir descifrando una que muchas veces no se entiende. Entonces, cuando habla la Biblia de Dios, se usa muchas veces las 4 letras hebreas, que además son consonantes,
en hebreo, que es YHWH, que es como un nombre que al no tener vocales es muy difícil de pronunciar y por eso se le llama como un nombre impronunciable, porque es una forma de expresar mucho respeto hacia Dios. Entonces, como era algo de tanto respeto, que le llamaban de otra forma, le llamaban Elohim, que se refiere al único Dios verdadero. También le llamaban Adonai, que se refiere a mi Señor, o el reconocimiento de Dios como mi Señor. Y no siempre se le llamaba con esas 4 letras, sino muchas veces se utiliza para hablar de Dios Elohim y Adonai. ¿Y qué crees? Que Elohim y Adonai, las dos, son nombres en plural. Son nombres en plural. Interesante. Elohim es el plural de Eloha, que se refiere a la majestad de Dios, y no necesariamente a una persona, y Adonai también se escribe en plural. Entonces, desde el inicio de la Escritura nos está mostrando un Dios que refleja su carácter poco a poco y que lo vamos a ir entendiendo y conociendo a lo largo de la Biblia. Génesis 1:26, fíjate cómo viene en plural. Dios se hace referencia a sí mismo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Está hablando en singular o en plural? Hagamos. No dice haré, ¿verdad? No es como que esté planeando él solo, sino dice hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice a mi imagen, sino dice a nuestra imagen. Entonces es plural. Y conforme a nuestra semejanza. O sea, semejanza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 están ahí reflejados. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra en la tierra. Desde la creación, Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza, pero Él se presenta en plural. Más adelante se repite esta verdad en los libros proféticos e Isaías te da una visión del cielo reconociendo la santidad de cada una de las personas de Dios. Isaías 6, versos 2 y 3 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 3 veces santo. Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el bendito Espíritu Santo. Y después Dios mismo habla en plural, Isaías 6:8, no solamente en Génesis, sino también en Isaías. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién está hablando? El Señor. Y eso oyó Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No dice quién irá por mí, sino dice quién irá por nosotros. Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces dice Isaías, yo oí al Señor y oí su voz, pero ese Señor se manifestó como no algo singular, sino algo plural. ¿Quién irá por nosotros? Y después te presenta al mismo diablo vencido ante Dios en Zacarías, y hay una reprensión interesante. Zacarías 3:2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces está Dios reprendiendo al diablo citando a Dios, como si fuera una persona de Dios citando a otra. Jehová te reprenda. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que te ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pero no está diciendo yo te reprendo, sino está diciendo Jehová te reprenda. Como si Dios estuviera haciendo nombre o citando a otra persona de Dios para reprender al diablo. Interesante. Ahora, esta forma de Dios o estas personas de Dios se veían muy claras en el bautismo de Jesús. Y lo vamos a leer, Mateo 3, versos 16 al 17, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí están Dios por completo. Estaba el Hijo siendo bautizado, estaba Juan el Bautista, estaba la persona del Hijo, pero también saliendo del agua, Dios se manifiesta y se glorifica delante del Hijo y delante de todos los que estaban ahí,
los cielos son abiertos y cuando el cielo es abierto llega el Espíritu en forma simbólica de paloma, viene sobre él, otra persona de Dios diferente al Hijo, y luego se oye al Padre en el cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Dios se manifiesta de una manera preciosa, de nuevo, en sus tres personas, en un evento tan importante como el bautismo de Jesucristo. Y es muy hermoso que de la misma manera como se manifestó en el bautismo de Cristo, se envía a los discípulos a bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leerlo, Mateo 28, verso 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no es la misma, es la misma fórmula de Dios en su totalidad presente, las tres personas de Dios en cada bautismo, no solamente el de Cristo, sino también de cualquier persona que es bautizada. Y Jesús manifestó ese deseo de bendecirnos y de darnos la totalidad de la bendición de Dios y el acceso completo a lo que es Dios. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, y te dice quién es el que te consuela, el Espíritu Santo, a quien el Padre, otra persona de Dios, enviará en mi nombre. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Entonces ves al Consolador, que es el Espíritu Santo, una persona, que lo envía al Padre, otra persona, en mi nombre, la tercera persona, Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos de nuevo la plenitud de Dios. Y Pablo enseñaba a la iglesia citando esta plenitud de Dios. 1 Corintios 12, versos 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. De nuevo está Pablo citando a las tres personas de Dios, el Espíritu, el Señor, que hace referencia a Cristo, y cuando habla de Dios, está hablando del Padre. Entonces te dice que es el mismo, o sea, no varía, no cambia. Dios quiere bendecir siempre, el Espíritu quiere bendecir siempre, y el Hijo quiere bendecir siempre, y por lo tanto lo presenta a la iglesia. Y nosotros debemos entender todas estas verdades. Los tres son uno, porque no existe división en Dios. La unidad de Dios se enseñaba en Israel desde que eran niños. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Son uno, echado, una palabra hebrea, uno. Y es hermosísima esa equivalencia de la palabra cuando la utiliza para el matrimonio. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y usa la misma palabra hebrea, echad, que se refiere a uno. Entonces, es como decir un matrimonio. No puedes hacer un matrimonio solo, ¿no? Yo voy a hacer un matrimonio solo. No, yo soy un matrimonio porque estoy con mi esposa. Entonces, somos dos personas que hacemos un matrimonio. Pero es un solo matrimonio con dos personas. Entonces, así como en un matrimonio hay dos personas, así está hablando de la unidad de Dios. No puede haber un matrimonio con una sola persona. Entonces Dios está unido en esas tres personas y eso nos debe de llegar a reflexionar mucho porque Dios no está peleado consigo mismo. No está peleado jamás el Padre con el Espíritu o con el Hijo, no hay nada de eso. Hay una unidad total en Dios y esa unidad quiere Dios que estemos también en el matrimonio, como un paréntesis, porque después hablaremos de eso. Pero no es que sean tres dioses, es que es un solo Dios. Y dice Deuteronomio 32:39, dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. No hay otro Dios. Hay un solo Dios. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, si volvemos al ejemplo del punto triple, el agua está en su fase de gas, de sólido, de líquido, pero sigue siendo agua. Y si tú le sacas un análisis químico al agua y la llevas al laboratorio y vas a tener ese hidrógeno, H2O, la fórmula famosa, sigue siendo agua, aunque esté en una fase sólida, líquida o gaseosa. Es un solo elemento,
o un solo compuesto, digamos, que se hace de H2O. Y es agua. Así es Dios. Es un solo Dios, no son tres dioses. Es un solo Dios. Ved que yo soy y no hay dioses conmigo. Entonces la Trinidad no es que son tres dioses. No, no son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas. Y así lo explica la Biblia y así hay que entenderlo y hay que irlo digiriendo. Yo sé que es profundo, pero hay que ir entendiendo esos pasajes. Ahora vamos a ir parte por parte. Primero, el Padre es Dios. Se hacen referencias de Él como creador y como eterno en la Biblia. Salmo 102, versos 25 al 26 dice: desde el principio, y está hablando del Padre, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como vestiduras se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Entonces te presenta a Dios como el que fundó todo, como el que hizo los cielos, como el que permanece, como el que está desde el principio, como alguien eterno, y como que todo puede llegar a perecer y envejecer y demás, pero que Dios es inamovible, y está hablando del Padre. Te presenta al Padre como alguien que debe ser honrado y respetado. Deuteronomio 32, verso 6, en una reprensión que se le da a Israel, le dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Está hablando del Padre como creador y está reprendiendo a la nación porque en ese momento no estaba correspondiendo ese amor y esa honra que el Padre merece. Normalmente no hay tanto debate con que el Padre es Dios, pero vamos a ver que Cristo también es Dios. Y en esto hay mucho debate. Por ejemplo, los testigos de Jehová lo presentan como un Dios con D minúscula o como si fuera algo menor, y hay muchas religiones que hacen eso. Y por lo tanto vamos a hablar algunos versículos más sobre la deidad de Cristo. Primero, Cristo se presentó en unidad con el Padre, lo que implica que tiene deidad como el Padre la tiene. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces no se volvió menos cuando se encarnó y cuando vino y se hizo un cuerpo, sino se volvió mucho mayor. No es que dejara de ser Dios, sino que fue Dios hecho carne en su inmenso amor para manifestar el camino a nosotros. Y en la mentalidad occidental, el Hijo puede parecer menor al Padre, pero en la cultura semítica se refiere a seres de la misma naturaleza. Entonces no es que el Hijo sea menor, son uno, son Dios. Y así hay que ver a Jesús. Ahora mucha gente dice: es que la palabra Trinidad no viene en la Biblia. No, pero es una forma teológica de resumir el concepto. Tampoco viene la palabra encarnación. Y si nos vamos a poner a decir: no, pues es que no viene la palabra, entonces tampoco Jesús se encarnó, porque no viene la palabra encarnación tal cual. Entonces no es una cuestión de si viene o no la palabra, sino es si viene o no el concepto. Y a Jesús, hablando de su deidad, se describe como alguien eterno y como el creador también. Juan 1, versos 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ese verbo de vida es la introducción preciosa que utiliza Juan para decir: ese verbo que era en el principio, que era Dios, que estaba fundando todas las cosas, y nada de lo que existe sin Él hubiera sido hecho. Lo presenta como creador. Y dice: y ese sagrado verbo vino y habitó entre nosotros. Y lo aclara más en el verso 14, donde habla de su gloria, su gracia y su verdad. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces te presenta a Jesús que dejó voluntariamente en su inmenso amor esa forma superpoderosa, y que se vino en un acto enorme de humildad a meter en un cuerpo humano para llevarnos a una enseñanza que pudiéramos ser restaurados y guiados al camino al Padre. Tomás el apóstol, cuando restauró su fe,
Y reconoció a Jesús no solamente como alguien que había resucitado, porque recuerda cómo estaba Tomás, no, si yo no viere que sus heridas y meto mi dedo en sus heridas, etcétera, yo no voy a creer. Y cuando él vio a Jesús, entonces lo reconoce, y fíjate qué reconoce él. Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como mi Señor. Cuando le dice, mira, ven, pásale Tomás, vete tu mano y ve que son heridas reales, ve que es cierto que yo resucité. Se queda impresionado Tomás y dice, tú eres mi Señor y eres mi Dios. Y Jesús no le reprende porque le dijo que era Dios. No le reprende porque estaba diciendo verdad. Lo estaba reconociendo como su Señor y como su Dios. Entonces su inmenso acto de humildad al hacerse hombre no lo hace menos digno o menos divino, sino lo hace mucho más digno porque no se quedó todopoderoso y digamos que enfrentar al diablo así, sino que viene y enfrenta al diablo como un ser humano y vence las tentaciones, enseñándonos un camino para que nosotros también las podamos vencer. Filipenses 2, versos 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, él de alguna manera cambió de forma para venirse a integrar en un cuerpo humano y vivió todas las cuestiones que vivimos los seres humanos en un acto sublime de humildad. Y te dice, esa humildad que es nuestro gran ejemplo, nuestra gran inspiración que tuvo Jesús, tenla tú también. Sé humilde con los demás, sé humilde en tu trato con otros. Si Él se despojó siendo Dios y se metió en un cuerpo humano, ¿qué no podremos hacer nosotros en actos de humildad para servirnos unos a otros? Y para que no haya dudas, Pablo lo describe como Dios en plenitud. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces no es un Dios con D minúscula, no es un Dios que no sea pleno, es un Dios totalmente pleno y tiene toda la plenitud de la deidad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y como es Dios, instruía a los discípulos a esperar en Él. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿quién es nuestro gran Dios? Jesucristo. No es algo pequeño. No es un Diosito y un Dios grande el Padre, no. Cristo es un gran Dios y además es nuestro Salvador. Y en Él debemos esperar porque Él es nuestra esperanza y es digno de esos sustantivos, gran Dios y Salvador. El autor de Hebreos lo reconoce como alguien eterno y lleno de poder. Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Lo reconoce como rey, lo reconoce como una persona en un trono eterno desde el siglo hasta el siglo y justo, que tiene un cetro de equidad. Así es Cristo. Los judíos entendieron perfectamente que Él era Dios. Juan 5, verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿cuál fue, digamos, el pecado o el delito de Jesús? Es que se presentó como Dios. Y eso les retorcía el alma porque no puede ser que Él diga que es Dios y se haga igual a Dios. Y entonces vamos a terminar quitándolo de encima porque no quisieron reconocerlo como lo que Él era, Dios. Cristo, además, se dejó ser adorado como Dios. Mateo 28, versos 17 al 18 dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les da más fe. Pero no les reprende y no les dice por qué me adoran. No, merecía ser adorado. ¿Por qué? Es Dios. ¿Recuerdas una caída que tuvo el apóstol Juan en el Apocalipsis cuando al ángel que le dio tantas revelaciones se postra para adorarlo? ¿Te acuerdas de ese pasaje?
¿Y qué le dice el ángel? Oye, espérate, yo soy consiervo tuyo, como diciendo, ¿por qué te pones aquí para adorar? Párate de ahí, no me puedes adorar. Yo soy consiervo tuyo y los hermanos, los profetas. Adora a Dios. ¿Qué hace el ángel? No, yo no recibo ninguna adoración. ¿Tú qué harías si una persona se hinca ante ti y te empieza a adorar? Oye, párate, ¿yo qué? Yo soy un ser humano igual que tú, párate, no tienes por qué hincarte ni nada. Eso hizo el ángel, porque era un ángel. Pero ¿qué tal cuando ellos vieron a Jesús y lo adoraron? ¿Por qué Jesús no lo reprendió? ¿O era un impío Jesús? ¿O era Dios? Y merece ser adorado, obviamente. Ahora, vamos a ver algunos textos difíciles que se utilizan para malentender la deidad de Cristo. Primero, a veces usan este pasaje para hacer referencia como el principio de la creación. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces cuando te dicen, ya ves, es el principio de la creación de Dios, como es el principio, entonces fue creado. Fue creado y es el obrero perfecto, y lo que hizo el Padre fue crear a Cristo y luego usarlo para crear a las demás personas. No, pero también principio, que es del griego arge, también se puede traducir como causa primera o principal, como soberano o regente. Entonces Él es la causa primera de la creación, el que la dirige, el que es soberano, aunque se tradujo en la versión en español como en el principio. También se dice que fue engendrado usando este texto, Proverbios 8:24, dice: antes de los abismos fui engendrada, y antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Pero cuando tú lees el contexto de Proverbios, se refiere a la sabiduría, poéticamente, metafóricamente, y está hablando de la sabiduría. Y también se dice que Él fue el primogénito, Colosenses 1:15, que además es una carta que exalta mucho la deidad de Cristo, pero te dicen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces te dicen, ok, sí es la imagen, pero no es Dios, y el primogénito, por lo tanto, no fue creado. Pero mira, David era el menor de los hijos de Isaí, sin embargo Dios lo llamó el primogénito, en el Salmo 89, del 20 al 27. Entonces, eso del primogénito no es una cuestión de edad, sino en la Biblia se usa para presentar una posición exaltada. Cuando la Biblia habla de Jesús como el primogénito entre los muertos, pues hay otros que resucitaron antes que Él. Ahí está Moisés, por ejemplo, o Elías también está en el cielo, y hay otros que resucitaron antes que Él. Sin embargo, se refiere a una posición no cronológica, sino exaltada. Entonces, cuando dice que Él es el primogénito, es el primero, lo más alto, lo más digno, lo más exaltado, la imagen del Dios invisible, y de ninguna manera se puede usar ese texto para decir que no es Dios. O también te dicen que fue niño y por lo tanto fue creado, cuando hablan del acto enorme de humildad de Cristo en hacerse hombre. Juan 9:6 dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es increíble que este pasaje lo traten de utilizar para decir degradar a Cristo, cuando todo lo que hace el pasaje es exaltar mucho a Cristo. Te dice que es admirable, te dice que aconseja, te dice que es Dios fuerte, te dice además que es Padre eterno. Entonces te dicen, los que tuercen los textos, no, es que es Dios fuerte, pero no dice que sea todopoderoso. No, es que también ahí dice que es Padre. Bueno, entonces si Él es Padre, entonces Jehová es el abuelo, o ¿cómo está el rollo? Y empiezan a torcer textos así, cuando finalmente te está hablando del acto increíble de amor de Cristo, que vino y se hizo hombre. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero eso que se ve pequeño y como hombre, toda la autoridad está sobre Él, el principado está sobre su hombro. Y aunque lo veas como un niño, es admirable, es consejero, te puede cambiar, tiene sabiduría, es Dios fuerte, te puede aconsejar y acobijar como un padre, y está lleno de paz para ti. Abraham, por ejemplo, es llamado como padre de los creyentes. No se refiere que Cristo sea igual al Padre, se refiere que Cristo muchas veces toma ese rol y te aconseja y te bendice como lo hace un padre. Ahora bien,
Ahora hablemos del Espíritu Santo. Ya hablamos del Padre, ya hablamos del Hijo, vamos a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque se le describe como Señor, lleno de gloria, que trae libertad, los cuales son atributos de Dios. Segunda de Corintios 3, versos 17 al 18, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces aquí te está diciendo características del Espíritu Santo: que Él salva, que Él trae libertad, que Él está cerca, que Él transforma y que hace cosas que solamente Él puede hacer. Por ejemplo, en Pentecostés, Él irrumpe con su grandeza y llena de poder una reunión y hace historia con la humanidad cuando se derrama sobre tantas personas que fueron a proclamar las glorias de Dios a muchos de diferentes lenguas. Y en su nombre también somos bautizados porque nos llena de espiritualidad y de vida. Y el Espíritu Santo es el Señor y por lo tanto es Dios. Pero se lo presentó como Dios a Ananías, y al haber hecho una ofensa tan grave ante él, fue juzgado severamente. Hechos 5, versos 3 a 4, dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Una persona que pecó en avaricia y mintió. ¿Pero a quién dice que mintió? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Y dice: y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, cuando dice que fue juzgado por mentir al Espíritu Santo, y luego dice: no mentiste a los hombres, no fue un rollo conmigo, mentiste a Dios, está siendo equiparable al Espíritu Santo con Dios. También lo presenta la Biblia como el que guiaba y reprendía a Israel desde antaño. Hechos 28, versos 25 al 26, dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces aquí está Pablo recordando ocasiones en las que el Espíritu estaba reprendiendo la dureza de la gente. Y no solamente lo hace Pablo, sino también el autor de Hebreos 3, versos 7 al 11, dice, fíjate bien: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quién está hablando eso? El Espíritu Santo. Lo dice Pablo, lo dice el autor de Hebreos, quien quiera que hubiera sido. Y ahora vamos a ver esos pasajes que están retomando en el Nuevo Testamento y que dicen que lo hizo el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo se cita en el libro de los Salmos esa ocasión. Salmo 95, del 5 al 10, dice: suyo también en el mar, pues Él lo hizo. Está hablando del Creador. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová. Ahí dice que es Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y ahora fíjate, está hablando el pasaje que leímos en el Nuevo Testamento: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esta nación. Aquí está hablando que el que hizo eso fue Jehová. Y el Nuevo Testamento está hablando que el que hizo eso fue el Espíritu Santo. Entonces asúmalo. Jehová es el Espíritu Santo. Se presenta el Espíritu como soberano y poderoso. 1 Corintios 2, verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Y de qué está hablando en el contexto?
de dar sabiduría, de dar profecía, de dar discernimiento de espíritus, de dar género de lenguas, y Él es soberano. Él guía a la iglesia, Él le da dones como Él quiere. ¿Quién repartió dones a los hombres? El Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu, ¿qué dice? Esos son hijos de Dios, ¿no? Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu, somos sus hijos. El Espíritu te guía. El Espíritu decide. Él dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo los he encomendado. Él acercó a Felipe cuando estaba el eunuco etíope en su carro y le dijo el Espíritu, ve y acércate. Él intercede, porque dice Romanos que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Ahora, aunque los tres son Dios, los tres son diferentes. Jesús es Dios, pero es diferente al Padre y es diferente al Espíritu. En muchas ocasiones Jesús se apartó a orar. En la transfiguración apareció de una manera individual, exaltada también, mostrando su deidad, y también fue resultado de una oración. Antes de la crucifixión estuvo orando. ¿A quién oraba Jesús? Oraba al Padre. Ahora, no era Jesús un demente hablando consigo mismo, porque hay otra posición teológica en donde te dicen, no, es que es el mismo, que es el unitarismo. Entonces, cuando está Dios arriba, es el Padre, pero cuando viene Dios, entonces se mete en un cuerpo, es el Hijo y es Cristo. Y ahora que está, ya Cristo murió y resucitó, entonces ya ahora viene a nosotros y nos habla, pero es el Espíritu Santo, pero es el mismo. No, eso no es correcto teológicamente, porque no son el mismo. Porque entonces Jesús oraba consigo mismo, o sea, pareciera un loco, ¿no? O sea, hablando. O si, por ejemplo, Jesús murió y resucitó al tercer día, ¿el universo se quedó sin Dios 3 días? Es absurdo, ¿no? Entonces no es el mismo. El Padre dice, por ejemplo, que le dará la novia, que es la iglesia, a Cristo. Y el día y la hora nadie lo sabe sino solo mi Padre. Entonces tienes algo que tiene en su potestad el Padre y que Cristo está bien, pero está en la potestad del Padre. En el bautismo dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Jesús era ventrílocuo y lo dijo Él o lo dijo el Padre. No es lo mismo el Padre que el Hijo. O cuando dice que Jesús es la puerta, el Salvador, el único mediador, el que te lleva al Padre, tienes una función de Cristo que no tiene nadie más. Solamente Cristo. Entonces tienes cuestiones que son únicas en ellos, pero son Dios, y tienes actividades que están bajo la única potestad en ocasiones del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu es diferente al Padre y al Hijo. Vamos a ver un texto, Mateo 12, verso 32, dice, a cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni el venidero. Y cuando una persona contrista al Espíritu y lo hace consciente y insulta y demás, y lo niega, etc., ten cuidado, porque no le será perdonado, está diciendo la Biblia. Entonces, está tratando de manera diferente al Espíritu que al Padre, porque son diferentes aunque son Dios. Y volvemos al ejemplo del agua. No es lo mismo el hielo que el vapor. Y no es lo mismo el líquido que el hielo o que el vapor. Es diferente, pero son agua. Y hay un punto en el que están los tres, en el punto triple. Entonces vamos a ver una imagen que resume la enseñanza. Y viene ahí del lado izquierdo una forma de entenderlo y del lado derecho un símbolo con el que se representa la Trinidad, donde, empezando con el comentario del lado derecho, pues los tres están unidos en una deidad que es Dios y está representada con una corona el Padre, el Hijo con un cordero que dio su vida por nosotros y el Espíritu Santo como se representó a sí mismo como una paloma y así apareció en el bautismo. Ahora, para entenderlo, están en ese triángulo que tiene conexiones por los lados y hacia el centro. Está el Padre en un vértice, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el centro, ¿qué son? El Padre es Dios,
y ahí tiene una línea que lo liga. El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y el Hijo, en los lados del triángulo, el Hijo no es el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Lo mismo que el hielo, el agua líquida y el vapor. No son lo mismo, son tres fases y tienen peculiaridades, pero están hechos de lo mismo, H2O. Y se entiende bastante claramente. Algunos dicen, es como el huevo, porque tiene el cascarón, tiene la yema y tiene la clara. Sin embargo, no es un buen ejemplo, porque si tú tomas al cascarón solamente, pues no es el huevo, es solamente el cascarón, ni si tomas solamente la yema, ni solamente la clara, no son el huevo. Sin embargo, Cristo, si lo ves individualmente, es Dios. Y el Padre individualmente es Dios. Y el Espíritu Santo individualmente es Dios. Entonces, el ejemplo del huevo, que mucha gente dice, no es un buen ejemplo. Un buen ejemplo creo que es el punto triple del agua, que ya lo expliqué. Pero como fuimos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fíjate que nosotros mismos damos testimonio de la Trinidad. ¿Por qué? Porque tú y yo también somos tres. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y puedes conocer a una persona porque ves su cara, ves su cuerpo, también porque ves sus ideas, o porque ves su espíritu apocado o fervoroso, y reflejan quién es esa persona en su totalidad. Ahora, ¿qué vemos con todo esto? Pues que podemos disfrutar del amor de Dios comprendiéndolo más. Que el Padre tuvo una paciencia enorme y un deseo enorme de salvarnos, mandando a Cristo algo único y muy preciado para Él. Y que el Hijo, que es Dios, puso de sí mismo su vida. Nadie se la quitó, sino Él mismo la puso. ¿Cuánto amor tiene el Padre? ¿Quién de nosotros daría a su hijo por un homicida o por un violador o por un hombre malo, una mujer amargada? ¿Quién daría a su hijo? Y el Padre lo dio por nosotros. Y el Hijo vino y dijo, yo voy por ellos. Y vino a ser azotado y golpeado. Una forma increíble de amor. Y la paciencia del Espíritu ¿no ha sido enorme? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha aventado esas cuerdas de amor y te ha traído y te ha dicho te amo y te ha incomodado y te ha dicho búscame? ¿Cuántas veces ha estado detrás de nosotros? Entonces hemos sido muy amados por el Padre, muy amados por el Hijo y muy amados por el Espíritu Santo. Dios nos ha amado mucho. Y empezamos con Efesios, terminamos con Efesios. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Entonces, ese amor de Cristo, que es mucho más grande de lo que yo pueda explicar y que siempre me voy a quedar falto para poder explicar y que no hay hombre que lo pueda explicar porque es tan enorme que cuando estemos en el cielo y lo veamos, digamos, oye, tú dejaste todo esto para ir a morir en una cruz por mí. Vas a sentir, ¿qué tipo de dignidad tengo yo para que hubiera hecho ese acto tan osado de dejar todo esto por mí? Yo no merezco nada de eso. Y ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿para qué nos lleva a Cristo? ¿Para qué Cristo nos salva? ¿Para qué Cristo murió por nosotros? ¿Para qué Cristo nos toma de la mano y nos quiere llevar a Dios? ¿Para qué? Para que conozcas y seas lleno de la plenitud de Dios. Y conozcas el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo, que de una manera inicial intentamos describir hoy. Qué hermosa oportunidad de Cristo. Muy bien, con esto terminamos. Vayamos a darle gracias a Dios que hizo tantas cosas por nosotros. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos aquí el siguiente domingo para seguir aprendiendo de Dios, de su amor y conociéndolo a Él. Que tengan muy bonita tarde. Dios les bendiga.